Bien, en las tarifas, la economía, la inflación, con dos economistas que todos respetamos, Aldo Peñanelli, José Luis Esper y Aldo Peñanelli. Así que lo primero que le quiero preguntar es, a ver que me digan qué errores se cometió el gobierno con el tema de las tarifas, que todavía no se puede resolver y ha provocado la situación social que ha provocado. ¿Quién quiere empezar? Gracias, Aldo. Mira, yo creo que acá, yo como economista independiente, profesional, debería un análisis un poco para enseñar, ¿no?, a la gente. No tiene sentido no pagar lo que las cosas valen, porque a la larga te pasa la cuenta la historia. En la última década, como consecuencia de no pagar por el trigo lo que el trigo valía, tuvimos de las peores cosechas de trigo. Por no pagar por la carne lo que la carne valía, perdimos 10 millones de cabezas. Y por no pagar lo que la energía vale, terminamos sin energía. Entonces, la primera cosa que hay que decir a la gente, y desde el gobierno en primer lugar, es que hay que pagar por las cosas lo que las cosas valen. Que es mentira que se pueda no pagar lo que las cosas valen, porque si no las pagás trae otros problemas eso. Por ejemplo, la inflación o la devaluación. Esa es la primera aclaración para mí. La segunda es, ¿cuánto es lo que deberían valer las cosas hoy? Mirá, el gasto público en la década ganada creció por 28 veces, se multiplicó por 28. El dólar se multiplicó por 15, los precios por 15, los salarios por 20. ¿Por qué las tarifas no van a subir 15 veces más? Esa es la segunda cosa. La tercera es, ok, ¿cómo hacemos el ajuste? ¿No? Y yo creo que el gobierno, con esta última idea que tomó, es absurda. Promueve el dispendio, porque haber puesto un tope en la facturación, no en la tarifa. Estábamos hablando de la última, que son los 400%. Claro, el 400% sobre la facturación, que no es sobre la tarifa. Lo que había hecho inicialmente me parecía más razonable, ponerle un tope a la tarifa. No se puede pagar, ¿no? Bueno, le hubiera dado financiamiento al que no podía pagar, estudiándolo un poco más, pero esto es una solución mucho peor que la anterior. Y es seguir engañándonos de que las cosas pueden valer o no valer lo que las cosas valen realmente. Aldo. Yo creo que también hubo un error, no llamarlo error, es difícil a veces manejar estas transiciones. Todos sabemos que si hubo una bomba activada fue la de las tarifas, en los precios relativos, como el dólar atrasado, el gasto público, más de 2,5 millones más de incremental, de los empleados públicos en relación a cuando asumieron. Todo eso son las cosas, bombas activadas que quedaron. Yo creo que el gobierno no manejó bien los tiempos, por ejemplo, de informar. Recién Esper decía muy bien, bueno, ¿cuál es el costo de producir gas y luz en la Argentina? Hay muchas distorsiones, parte de la corrupción, parte del desmanejo. Usted fíjese que Morales Solá, que hasta el año 2010-2011, los subsidios que se daban al conjunto de las empresas de servicios públicos no superaban los 3.000 millones de dólares por año. El año pasado fueron más de 20.000, o sea que en poco menos de 5 años se multiplicó por 6 o por 7 el costo de los subsidios, por el congelamiento de las tarifas, por el incremento de los costos y algunas otras cosas que se manejaron no demasiado en forma transparente. Y que, por ejemplo, la balanza comercial energética hasta el año 2011 era superavitaria por año en más de 3.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Importábamos menos energía de lo que exportábamos. Bien, en el 2014 llegó un récord de déficit de 7.500 millones de dólares, bajó un poco en el 2015 por la baja del petróleo, pero tenemos entre 4 y 5.000 millones de dólares de déficit de importación de energía, con la particularidad que exportamos petróleo crudo e importamos fuel oil, que es con valor agregado, o el gas líquido, que es carísimo, ¿no? Yo creo que el gobierno tendría que haber hecho primero una profunda auditoría de lo que había pasado en los últimos años, que se pudo haber hecho rápidamente, por lo menos en el flujo de fondos, y segundo, informar cuál es el verdadero costo de producir energía. Ahí hay desagregados. Hoy escuchaba, por ejemplo, cuánto se paga el BTU del gas importado. En Estados Unidos, en Europa, vale $2.50 el BTU, nosotros lo llegamos a pagar a $7. Ahora lo bajó el gobierno en una nueva negociación, creo que a $5. O sea, es carísimo para la Argentina importar esos barcos de poca eficiencia y de alto precio. Entonces, yo creo que hay que separar. También hoy, así como en la década anterior se retenía
el precio del petróleo. Un productor de petróleo en Argentina, cuando el barril llegó a valer $100, le pagábamos 45, $50. Había una retención. Por eso no hubo inversiones en el petróleo y nos fuimos quedando. Fíjese que Argentina el año pasado produjo en gas un 20% menos que hace 5 años. ¿Por qué? Porque no hubo inversiones, porque el problema de Repsol y YPF, cuando lo compró un grupo local, recuerda ese 25%, se compró con el pago de dividendos en efectivo. No hay ningún negocio petrolero en el mundo que pueda crecer si no reinvierte por lo menos el 70% de sus utilidades. El petróleo es un negocio de capitalización. Bueno, acá se pagaba en efectivo toda la utilidad en la época del kirchnerismo y eso hizo que retrocediera la producción de crudo y de gas. Entonces yo creo que ahí estuvieron algunos errores que cometió el gobierno y a veces es difícil volver atrás con esa situación porque ahora hay mucho descontento social con este tema. Yo creo... Ahora, para usted, ¿cuál es? Porque Esper decía que estaba en desacuerdo con la última modificación de la tarifa y estaba más de acuerdo con la primera. Sí. Para usted, ¿cuál? No, yo lo que hubiese hubo tres modificaciones. Sí, 3 modificaciones. Yo hubiese hecho, como lo dije recién, auditoría, establecimiento de un costo real de producción y que el gobierno le diga a la población, yo pienso subsidiar hasta acá y hacer un plan gradual. Todo el mundo era consciente que las tarifas eran muy bajas. O sea, a nadie le sorprendió el ajuste. Yo creo que hubo una metodología que en algo falló. De hecho, estamos en problemas porque la justicia revertió todo esto y no sabemos ahora cuánto van a facturar, que es otro drama. Hay mucha responsabilidad del gobierno. Mira, yo estando completamente de acuerdo con el gobierno de que acá tenés que blanquear el desastre tarifario de la década kirchnerista, motivo por el cual nos quedamos sin energía. La gente eso le tiene que entrar en la cabeza. Lo que pasa es que la gente no quiere bajar el gasto en aquellas cosas que ocupó el regalo que era la energía. Bueno, no se puede consumir ciertas cosas que se consumían antes, pero el gobierno tiene gran culpa de no blanquear los desastres heredados de la década anterior. Tiene una gran culpa y en esto, en el tema energético, se ha equivocado feo. El gobierno debería dejar de pronosticar ya baja la inflación, ya viene el crecimiento, porque ¿cómo va a guardarse como activo político? ¿Cómo va a cosechar políticamente eso el día que se cumpla? Yo diría que el gobierno no diga más nada lo que va a venir. Y que pueda cosechar, si viene algo bueno, baja la inflación, crecimiento de la economía, con un mérito de él, porque si vivimos pronosticando que ya todo lo malo pasa, y lo malo tarda en pasar, como está pasando con la inflación, le va a costar cosechar un rédito político importante. El gobierno, luego de haber dicho durante la campaña que no era algo demasiado diferente al kirchnerismo, tiene que dejar de mentir, tiene que dejar de vender humo, tiene que decir, ahora señores, este gobierno evitó la 5ª crisis en 40 años, luego del Rodrigazo, Martínez de Oz, la Hiper y el 2002. Bueno, ahora viene sangre, sudor y lágrimas, señores. Basta, no hace falta mentirse porque ya pasó la campaña. A ver, pero a veces eso en política es difícil, ¿no? Bueno, hay que cambiar la manera de hacer política, Joaquín. Hay que cambiar porque así no nos va bien. ¿Estamos ante un ajuste, como dicen algunos sectores políticos? En algunas partes sí, en otros más gradual. Lo que decía recién José Luis, nadie le pidió al gobierno ni nadie del pueblo, ni los economistas, ni los dirigentes, ni la oposición, que en el segundo semestre íbamos a estar ya mirando los buenos resultados de la gestión. Nadie le pidió que la inflación iba a ser del 20 o 25 anual. Esas cosas, es cierto, el gobierno solo se fue metiendo. Yo creo que con respecto al gradualismo o al shock, el gobierno optó en la mayoría de las cosas por un gradualismo. Ahora, llamativamente, desde un inicio produjo un shock en el tema de las tarifas. Yo creo que también parte le salió mal porque justo lo tomó el aumento del gas en un momento en que creo que es récord de frío en los últimos años, que el otoño fue frío terrible, entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Yo hubiese preferido, en relación a lo que venía haciendo el gobierno, algo más gradual, porque, mire, en política, la gestión de un político, de un funcionario, se mide por sus resultados. Entonces, si yo me anticipo y digo, voy a bajar la inflación y voy a aumentar la actividad económica, y a los 6 meses eso no ocurre, ya me están
de alguna manera criticando mi gestión. Y todos sabíamos, yo en este mismo programa, cuando usted me invitó en diciembre, apenas había asumido Macri la presidencia, dije, ojo que se vienen 6 meses complicados. Uno sabe lo que es una transición, muy complicada, no sean tan optimistas con lo que se puede hacer. El tema de las tarifas, yo creo que ahora el gobierno tiene que retomar la iniciativa, establecer bien, ahora está llamando audiencias a algún nivel de consenso, sí, no sé la justicia que va a fallar. Es lo que cuestiona la justicia, que no hubo audiencia. Entonces, llamar a eso y tratar, porque, a ver, nosotros necesitamos, y le hablo peronista como yo, usted sabe que yo soy peronista, trato de ser moderno, republicano, democrático, ¿no? Aprender, que nos cuesta un poco a veces eso. Pero lo peor que le puede pasar a este momento en el país es que la gente diga, ahí al final los peronistas son los únicos que pueden gobernar, lo cual no es cierto, y le haríamos un gran mal a la Argentina, y más al peronismo, porque el peronismo está, usted sabe, pasando una transición también crítica. Entonces necesitamos que Mauricio y su equipo acierte el camino. Algunas cosas se han hecho bien, otras cosas se han equivocado. Creo que hay una gran virtud de este gobierno, que todos lo reconocemos, que es saber admitir las equivocaciones. Imagina con el gobierno anterior, que no admitía ningún error, y a veces cuando uno mismo le hacía una crítica, después éramos perseguidos y sancionados. Entonces, pero bueno, hay que tratar de equivocarse menos y llamar a un acuerdo. Esto es lo que yo veo en estos momentos de esta etapa, ¿no? Sobre tu pregunta, Joaquín, si hay ajuste. Sí, pero por supuesto que hay ajuste. ¿Cómo no va a haber ajuste por el desastre que se hizo en la última década? Nos quedamos sin carne, sin trigo, sin energía y con un banco central sin dólares líquidos. Obviamente que después de que ocurren esas cosas va a haber ajuste. Y hay que decirlo, sí. Obviamente, después de que se hacen ciertas cosas, ocurren ciertas otras en materia económica. La economía tiene sus leyes. Así es. Y a esas leyes de la economía no le importa las condiciones políticas, los costos sociales, ocurren. O sea, si vos te fumaste el Banco Central, como ocurrido durante la última década, obviamente que un día va a tener que devaluar. Sí. Obviamente. Yo digo siempre, José Luis, que la economía es como vasos comunicantes, ¿no? Vos ponés los vasos que se van comunicando y usted puede tapar el agua con la mano, pero en algún momento le va a estallar. La economía es lo mismo. En algún momento el agua quiere salir por algún lado. A ver, la economía va buscando los equilibrios. Los Kirchner vaciaron YPF. Claro. Junto con los Esquinazzi, desde diciembre de 2007 enero 2008. La vaciaron. Ahí es ¿Qué pensaban los argentinos? ¿Que iba a haber energía si vaciaban YPF para quedársela a ellos? Bueno, no, ahí empieza nos quedamos sin energía. Claramente. En realidad, Argentina, cuanto más liberalizado tuvo el mercado petrolero, como fue durante los 90, solo hablo del mercado petrolero, no mezclemos todos los otros desastres que hubo. ¿Un dato? Pero sobre los 90, un segundito. Sí, sí. Argentina, cuanto más liberalizado tuvo el mercado del petróleo, más inversiones había. Argentina llegó a exportar petróleo y energía al mundo. Así es. Los que intervinieron en la privatización del sector energético en Argentina son profesionales que han vendido sus asesorías al resto del mundo, porque fue extraordinaria la privatización energética. Pero acá, luego de la crisis 2001-2002, hubo un conjunto de alucinados que aprovecharon un pueblo roto de la cabeza por la crisis y le vendieron cualquier pescado podrido directamente, que la culpa de la crisis energética era el libre comercio, la liberalización de mercado. Todo mal. Eso tenés que enseñarlo. Para que tengamos una idea, Argentina del año 94 al 2004, se agarra parte también del gobierno de Kirchner, pasó a producir de 23.000 millones de metros cúbicos de gas, 57.000. Hoy estamos en 42.000. O sea, hemos retrocedido. Bajó mucho, Más de un 20%. Más de un 20% bajó la producción de gas. Se puede recuperar, pero hay que invertir. Si Les quiero preguntar por qué no baja la inflación, pero tenemos que hacer una pausa y seguimos, ¿no? Bueno. Una pausa. Bien, seguimos con José Luis Esper y Aldo Piñanelli, o Aldo Piñanelli y José Luis Esper, y habíamos quedado en que yo quería ver las opiniones de ustedes sobre la inflación, porque la inflación no bajó lo considerable, por lo menos, o lo que se espera de un país que está en recesión. ¿Qué pasa? ¿Por qué la inflación? A ver, es cierto que la inflación es más baja de los primeros meses del año. Nosotros tuvimos
Claro, un acumulado era producto del a junio de casi el 30%, dio un 4,5% mensual promedio, que estaba el efecto de las tarifas, la devaluación, el tema de las retenciones, todo eso. Todo eso no está. Eso no está, y sin embargo, ya junio dio una inflación del 3,1%. Sigue siendo alta, va a ser más baja. Yo creo que la inflación hoy, de acuerdo al déficit fiscal, política monetaria y el flujo de inversiones, se va a establecer entre el 2 y el 2,5% mensual. Más baja, pero muy alta. Claro, ¿y eso hasta fin de año? Sí. Sí. Es muy alto. No, bueno, es que hay un déficit fiscal muy grande, y aparte, a ver, el gobierno, como se le está demorando el flujo de inversiones, en realidad se le está demorando al país. Esto es un tema, yo le decía recién a José Luis, mañana tengo una reunión que pidieron varios bancos internacionales que van a verlo a Macri y al ministro, y pidieron hablar con la oposición, y me llamó Sergio Massa, que está en el exterior, me dice, andá vos a hablar con estos bancos, a explicar el estado de situación de cómo vemos nosotros la cosa, que vamos a tratar un panorama favorable. Pero lo que es cierto es que Argentina como país todavía no seduce a ciertos inversores. ¿Y por qué? Bueno, por lo que decíamos recién, fuerte déficit fiscal, este conflicto de las tarifas, el problema del Banco Central, hay varios factores, el alto costo de capital, la presión tributaria, hay muchos factores. Cuando alguien toma una decisión de invertir en un país, una de las primeras cosas que se fija es si hay equilibrios no macroeconómicos y si es financiable, y también cuál es, por ejemplo, el valor histórico del tipo de cambio. Hoy tenemos un tipo de cambio que no está tan atrasado como el año pasado, pero tiene un cierto atraso. Entonces es muy difícil convencer a un inversor extranjero o mismo un nacional que traiga sus dólares e invierta a la Argentina cuando lo convierte a pesos a un dólar atrasado. Eso hay que tratar de buscar un equilibrio. Las condiciones las veo favorables para el futuro, pero en lo inmediato estamos complicados. El gobierno, creo yo, que va a hacer una gran apuesta en el segundo semestre a dos esquemas económicos que son los que no demandarían tanta energía, porque el otro problema que hay, Morales, que no hay energía, es que si yo invierto en una planta o en expandir, ¿de dónde saco la energía? Hoy me decía uno del gobierno, bueno, que genere su propia energía. Es costosísimo generar su propia energía, hay que hacer una inversión adicional. Entonces hay dos rubros que el gobierno va a apostar fuertemente. Uno tiene un problema fiscal, que es la obra pública. Claro. Y segundo, que es más interesante, el campo. O sea, el sector agrícola, realmente en muchos pueblos del interior se está notando una mejora. Fíjese que hoy recibí un informe de metalúrgicos que me decían que están muy mal con la producción de autos y utilitarios y demás, pero están muy bien las fábricas de tractores, de agrícolas, claro, de las camionetas, que eso empieza. Sí, ahí el campo guarda, el campo que está tirando fuerte es trigo, maíz y soja. Después citrus anda mal, no, las lechería anda mal, sí, y la vitivinicultura también. Mal, ¿no? Esas son las economías regionales, sí. Lácteos están mal. Sobre la inflación, mi reflexión sobre la inflación. Mirá, señores argentinos, este es el gradualismo. El gradualismo es así. Es despacito, despacito, y ojalá que termine bien, porque la historia al gradualismo no le da la razón, ¿no? Los gradualismos no han terminado bien, ojalá que esta sea la primera vez, pero este es el gradualismo, va a ser todo de a poco y muy sufrido. Esto también el gobierno debería comunicarlo así, porque dentro del modelo populista que Argentina viene aplicando hace ya 70 años, como mínimo, arrancó después de la Primera Guerra, se profundizó en el 30 y definitivamente a mediados del siglo pasado lo arrancó. Cuando cada tanto vos tenés que hacer ajustes muy fuertes, y ahí viene la discusión gradualismo versus shock. Si no querés recurrir a ajustes cada 10 años como venimos teniendo en los últimos 40, tenés que hacer otra cosa. Tenés que hacer un cambio de 180 grados a una sociedad que viva del comercio, no de la prebenda, de la sustitución de importaciones o de promociones truchas como Tierra del Fuego, tener un Estado pagable, no el delirio de hoy que ha recreado la esclavitud impositiva, como la tenemos nosotros. Es otra cosa, es otro país, es como Chile, es como Australia, Nueva Zelanda, como empezó a hacer algo Perú y Colombia ahora, es otra cosa. Pero para eso tampoco había condiciones políticas para hacerlo con el nuevo gobierno. Bueno, ahora las condiciones políticas supuestamente deberían estar para el gradualismo, que es lo que la sociedad pidió, La élite gobernante y la sociedad pidió el gradualismo. Gradualismo es esto, señores.
Es todo de a poco y ojalá que algún día venga la buena noticia. La baja en la inflación y alguna recuperación de la actividad. Hablando de eso, el gobierno puso mucho énfasis en el segundo semestre, como ustedes bien lo mencionaron, inclusive lo criticaron desde el punto de vista político, porque había hecho promesas que después no parece que no puede cumplir. Ahora, ¿cómo ven ustedes el segundo semestre? Esto es el segundo semestre, no desde el 1 de julio, sino desde julio a diciembre. Sí, el calendario. El calendario. Mira, yo creo que el segundo semestre la inflación algo más baja va a ser que el primer semestre. A ver, si uno excluye abril, que fue 6,5, la inflación promedio del primer semestre fue 4, va a estar abajo de 4% claramente la inflación del segundo semestre. ¿Cuánto? No lo tengo claro, yo personalmente. Sobre la actividad económica, de nuevo, hagamos un poco de contexto antes de pronosticar el segundo semestre. En el segundo trimestre, la actividad económica cayó más que en el primero, que en el cuarto del año pasado y que en el tercero. O sea, la recesión en el segundo trimestre que acaba de terminar se profundizó. Y junio, no es que se aceleró. Junio no es que se aceleró, se profundizó la recesión. Entonces, cuidado cuando vamos a pronosticar el segundo semestre. Mirá, acabamos de terminar un trimestre donde se aceleró la recesión, no que aflojó. Sí, que recuperación en el segundo, yo estaría contento si afloja la recesión. ¿Y por qué se profundizó la recesión en junio sobre todo? Bueno, porque ahí tuviste un impacto fuerte del tarifazo, junio. ¿Sí? Y la obra pública. La obra pública todavía la tenía algo parada. Brasil siguió profundizando su deterioro. Empezó a haber miedo afuera de lo que podía pasar a partir del Brexit, ¿viste? Hubo miedo. Ahí hay un tema, José Luis, discúlpame. Acordate que la primera oferta que saca Argentina de préstamos, que fue el de los holdouts con el nuevo gobierno, fue exitosísima, más allá del costo, pero en cuanto a volumen hubo una sobredemanda. Ya en las últimas nos está costando cubrir la demanda. O sea, pero no es un problema de Argentina, hay un problema internacional con caída de la actividad. Te dejo a vos algo, ya termino. El argentino promedio debería entender gradualismo, querían gradualismo, esto es gradualismo, salvo en tarifa que podría haber una discusión si fue shock o no, pero el gradualismo es esto, es todo de a poco, hay que sufrirla, porque, insisto, el kirchnerismo dejó a la Argentina al borde de la quinta crisis homérica, podría haber sido en medio siglo. Yo lo que digo para el segundo semestre, veo una leve mejora tenue basado en lo que dije recién. La energía sigue siendo un limitante para crecer. Veo en la obra pública, que creo que en el caso del presidente es un expertise en eso, o sea, él sabe cómo se maneja, eso puede ayudar, y el campo. Ahora, eso no es más del 1 o 2% del PBI, tampoco estamos pensando que va a venir un supercrecimiento para el 2016. Sin inversiones no hay crecimiento. El tema de la inflación, yo la veo con una inflación estructural del 2,5% mensual, que sigue siendo alta por las limitantes del costo fiscal y la falta de un plan más coherente para bajar la inflación. Veo ahí bastante inconvenientes que va a ser muy difícil bajar. Estoy de acuerdo con lo que dice José Luis, que es muy difícil prever realmente cuál es la inflación. Inclusive el otro día tenía una discusión por el tema del blanqueo. Había gente que me decía, no, pero el blanqueo va a ser súper exitoso. Bueno, tengo mis dudas, ojalá. Yo dije, miren, si ingresan más de 10.000 millones de dólares que ingresen líquidamente a la Argentina, yo compro el champán. Claro, usted dice ingresen porque, ojo, que se puede... Ingresen en efectivo. Claro, porque ojo que se puede denunciar. No, vos podés blanquear todo y no traer nada. Claro, no traer nada. Claro. Nosotros se pagan los impuestos sobre lo que se tiene afuera. Que ingresen dólares, ¿no? Ahora, en esa reunión había un altísimo funcionario del gobierno, del área de economía, y dice, la verdad, nadie sabe cuánto se puede blanquear. Estamos esperando ahora la reglamentación. No lo veo tan fácil, hay algunas limitaciones, pero bueno... veremos. A ver, incentivos a blanquear hay varios. Sí, uno, y no menor, es que esta vez parecería ser que el mundo civilizado, el desarrollado, le ha emprendido una guerra en serio al dinero negro bancario. Claro. O sea que te van a agarrar en un par de años y te van a dejar 1/3, si no lo declaraste, de lo que tenías. Porque este es un acuerdo que Argentina firmó en 2014 junto con otros 100 países. Ese es un tema. Así que acá... Tal vez el más importante. Ese es el más importante. Y ese es el motivo por el cual este blanqueo puede llegar a ser exitoso a diferencia de los otros. Pero ojo con el artículo 88, que el gobierno en el último momento... Que ¿qué significa ese artículo? El 88 significa que cualquiera que blanquee está sometido a un análisis profundo de la UIF o de pedido de un tercero para
ver qué fue lo que blanqueó. Acá en Argentina hay pero eso es razonable. No es razonable. Pero a ver, pero voy a explicar por qué. Pero puede venir plata de el 88 es razonable para narcotráfico, terrorismo y corrupción. La ley internacional habla de eso. La evasión fiscal no es artículo 88. No, yo estaba hablando de narcotráfico, terrorismo. Pero el problema que en el artículo 88, no tal cual está redactado. No, porque esto es un problema, una falla de origen. Mire, Morales Solá, Joaquín. En el año 99 yo era un director del Banco Central y se discutió en el gobierno de la Rúa el proyecto de ley de lavado de dinero. Y yo discutí mucho, inclusive la diputada informante... ¿Pero vos qué decís? ¿Que el artículo 88 debería estar mal redactado? Sí. ¿Hay que cambiar la redacción? ¿Y qué le falta poner? Que no corresponde a evasión fiscal. Hoy está redactado de manera muy lavada. Claro, sí, exactamente. Okay, o sea, incluye todo. Entonces, a ver... yo les voy a tres habría que ponerlo. Claro, y nada más. No la evasión fiscal. Yo les voy a contar. No lance blanqueo. En el año 99 se discutía el proyecto de ley de lavado de dinero y yo participaba en representación del Banco Central. Y yo me oponía, no en general, pero en algunos detalles. El cohecho, que es cuando un funcionario toma la misma obligación penal que el que lava dinero por extorsión o por narcotráfico o por terrorismo o por corrupción. Y el tema de la evasión fiscal. Yo tuve en ese momento una reunión con especialistas del gobierno de Estados Unidos sobre ese tema y dijo, ustedes si aprueban esta ley son más papistas que el Papa, porque para Estados Unidos, Europa, la evasión fiscal no es una acción penal del Código Procesal Penal, sino que es una acción penal tributaria. Claro. O sea, la AFIP es la que tiene que intervenir. Por eso el blanqueo tiene que estar muy dirigido a lo que es evasión fiscal. A ver, si viene Aldo Pignanelli y quiero blanquear, no sé, $100.000, es natural que seguramente en algún momento yo vendí una empresa o si vendí un departamento le pueda haber quedado. Te digo que a veces usted tiene que vender algo y el que compra necesita pagar algo por afuera. Eso en Argentina, eso es una evasión fiscal. Distinto si yo vengo y quiero blanquear $10 millones. ¿De dónde lo saqué? O fui corrupto en mi cargo público o lavo dinero del narcotráfico o del terrorismo. Eso no es evasión fiscal. Por eso hay que guardar una relación en el blanqueo con la actividad que uno lleva, eso es evasión fiscal, no queda en el artículo 88. A ver, si viene José Luis y quiere blanquear, no sé, $100.000, que lo blanquee tranquilo. Si viene Pérez Company y quiere blanquear $300 millones, quédese tranquilo porque el caso de Florencia Kirchner, por ejemplo, sí, con los 4.600.000. ¿Dónde justifica? Eso es el artículo 80 y cuánto. 176 es el doble. Le agradezco a los dos. Al contrario.